Hola, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Velo y hoy vamos a hablar acerca de la resaca literaria. Para los que no conozcan el término, la resaca literaria es cuando te has quedado tan enganchado o enganchada con tu lectura anterior que no puedes iniciar otra porque la historia no se sale de tu mente y no puedes dejar de pensar en ella. Ya sea que la ames o la odies, la historia no te abandona. El primer libro con el que experimenté esto fue Aura, de Carlos Fuentes. Es un libro súper chiquito que he mencionado antes. La primera vez que yo lo leí, que fue como a los 14 o 15 años, sentí que no entendí nada, pero al mismo tiempo fue una historia que no se iba. Este librito de escasas 60 páginas está escrito en segunda persona. Es la primera historia y la única que yo he leído con este tipo de narrador, y eso de entrada ya como que me destanteó completamente a la hora de leerlo por primera vez. Fue extraño pasar de leer historias acerca de otros protagonistas a entrar a una en la que yo sentía que era el protagonista y a la que le estaban pasando las cosas que describe la novela. Aparte de eso, Aura tiene una historia bastante peculiar. Fue de las primeras historias como de cierto suspenso, con esta vibra medio rara, que no entiendes muy bien qué es lo que está pasando en la historia y qué te quieren decir que leí. Y creo que esa fue una de las razones por las que se quedó tanto conmigo. Antes de Aura yo había estado leyendo otro tipo de novelas, desde la saga de los osos Scouts, Harry Potter, El Principito, Lemony Snicket, una que otra novela de romance que agarraba de las estanterías de mis papás sin que se dieran cuenta, muy pocos libros de consulta o cosas así, pero como muy leves. Y esta fue la primera novela que me invitó a otro tipo de literatura. Y creo que fue uno de los primeros que me hizo entender, o que me llevó a pensar que los libros se pueden leer de muchísimas maneras distintas y que van a tener diferentes significados según el momento, la edad y la situación que estés viviendo cuando los lees. Entonces sí, definitivamente se quedó varios días conmigo después de que lo terminé, pero siendo honesta, una de las principales razones por las que se quedó tanto fue porque yo sentí que no entendí nada. El segundo libro con el que experimenté esto lo leí a los 17 años y es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, o el último libro dentro de la saga de Harry Potter. Nadie se sorprende que este libro esté aquí, yo lo sé. Lo he mencionado antes, Harry Potter tiene un papel fundamental en mi vida como lectora, en transformarme en la lectora que soy y en cómo experimento los libros. Y leer este libro marcó el final de una historia que tenía mucho tiempo conmigo. Entonces viví como un momento de silencio al terminarlo, especialmente porque el epílogo para mí se sentía tan finito, se sentía tan, ya no vamos a tener más, esta es la última vez que vamos a ver y que vamos a convivir con estos personajes, aquí se acabó la historia. Y eso me provocó pasar como en este periodo de despedida, en donde lo único que quería leer era este libro como para vivirlo, para grabármelo, para asegurarme de no perderme ningún detalle y tener toda la información posible de estos personajes que yo había aprendido a querer tanto y que representaban tanto en mi vida. Es súper cursi y raro, pero sí fue como un momento importante para mí como lectora el terminar esta saga. Después damos un brinco enorme en el tiempo y nos vamos a ir desde mis 17 años hasta mis 26 con Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness. Yo sé que este es un libro que no a todo el mundo le encanta o le gusta. A mí me impactó mucho. Creo que tenía mucho tiempo de no sentirme tan involucrada emocionalmente con una historia hasta que leí Un monstruo viene a verme. Me hizo sentir muchas cosas, me hizo reflexionar mucho. Para mí Un monstruo viene a verme habla acerca del poder de las historias que nos contamos, habla acerca de las verdades que no queremos ver y todos los cuentos que le damos vueltas o que hilamos para esconderlas de nosotros mismos, y el poder y la liberación que nos da el por fin aceptarlos y verlos y lidiar con eso. Yo cuando leí este libro tenía poco de haber pasado un momento, relativamente poco de haber pasado un momento algo complicado en mi vida, que venía muy de la mano con todas estas
con todo este barullo mental que podemos tener y todo el impacto y la fuerza que tiene lo que nos decimos mentalmente en nuestro diálogo interno en nuestras vidas. Entonces me pegó muy duro. Creo que la historia que cuenta aparte es una historia muy desgarradora y de mucho corazón, y para mí este momento de liberación que vive el personaje o uno de los personajes cuando por fin acepta su verdad fue muy impactante y fue dura y me dejó pensando mucho y me dejó meditando y me llevó a meditar cómo yo estaba manejando o estaba trabajando mis propias emociones en esos momentos, cuáles eran las verdades, mentiras que me estaba contando o que no quería ver, y constantemente lo recuerdo cuando me pongo a pensar en las historias o los cuentos que yo misma me invento para hacer o no hacer algo, o para lograr o no lograr algo o intentarlo. Definitivamente se quedó pues un buen tiempo conmigo. De hecho se quedó hasta el próximo libro que les voy a platicar, que llegó y yo esperaba tanto y no me dio nada, pero bueno, es Harry Potter y el legado maldito. ¿Cómo les explico la emoción que yo sentí cuando anunciaron esta historia, o cuando anunciaron que iba a salir en formato libro? Porque pues estaba la obra, pero yo en esos momentos estaba dando solo en Londres y yo no iba a tener manera de verlo, y ahorita sigo sin verla, pero bueno, ya conozco la historia. Y recuerdo que cuando por fin salió y por fin llegó a una librería que vendía libros en inglés aquí en Monterrey, yo estaba súper emocionada. Mi hora de comida en el trabajo me fui a comprar el libro, no podía no leerlo, no podía no... O sea, era una emoción de regresar a un mundo que amo y que amaba después de 10 años de haberlo visitado por última vez con una historia nueva. Estaba por las nubes y lo leí y no podía creer lo que estaba leyendo. Al principio fueron emociones encontradas porque era un volver a ver personajes que, como les mencioné en Las Reliquias de la Muerte, quería mucho o que quiero mucho y les tengo mucho cariño. Volver a verlas era como, estoy viendo cómo habla Hermione, viendo cómo habla Ron, Harry, etc. Pero en sí la historia fue como un ¿por qué existes? O sea, ¿qué me estás contando? Y no porque la historia en sí sea mala. Creo que si este libro no fuera parte del universo de Harry Potter, podría interesarme, podría hasta gustarme. El problema aquí es que tengo fuertes emociones con este libro. El problema aquí es que esta historia no tiene sentido dentro del universo que nos contaron por 7 libros. Toda la parte del uso de la magia y lo que se brincan y no respetan lo puedo dejar pasar, porque la verdad es que la magia dentro de Harry Potter nunca fue un sistema muy duro, siempre hubo como mucha libertad de acción según lo requiriera el momento. Pero la forma en la que trataron a ciertos personajes para mí fue un no, especialmente con Voldemort. No tiene sentido a dónde llevaron el personaje de Voldemort en esta historia. No respetan nada de lo que vimos por 7 libros y lo que tan arduamente Albus Dumbledore nos trató de enseñar. Entonces, cuando terminé de leerlo, para mí fue un ¿qué? Y no quise leer nada más por estar peleada con esta historia y por seguir peleándome en mi mente con el legado maldito. Ok, a lo siguiente. El último libro del que quiero platicarles lo leí en el 2019, el año pasado, y es Ecos de Atenea Cruz. Esta es una historia de las que les he hablado hasta el cansancio, tiene reseña, fue mi lectura favorita del año pasado. Siempre que hago videos acerca de recomendaciones está entre los primeros puestos, y es porque me hizo sentir mucho en escasas 100 páginas. Este libro me hizo decir, quiero leer más terror, quiero leer más suspenso. Está escrito de una manera impecable. La forma en la que la autora usa el lenguaje me envolvió por completo. El hecho de que esté escrito de atrás para adelante, entonces conocemos el final primero y luego vamos a ir entendiendo cómo llegamos a ese final. Se me hizo una elección muy inteligente. Las imágenes que evoca este libro, es que les puedo hablar hasta el cansancio. No me canso de recomendarlo. Cuando lo terminé
de leer, lo primero que hice fue dárselo a Adrián y le dije, por favor, léelo, por favor, no sabes la belleza de historia en la que te vas a topar. Se lo he prestado a todas las personas que puedo porque es un libro bastante difícil de conseguir y se quedó conmigo. Puso la vara muy alta para las lecturas que siguieron este año, y que fuera un libro tan bueno escrito por una autora mexicana solamente me hizo amarlo más. Fueron muchas emociones, fueron muchos momentos de no creer lo que estaba leyendo, de mantenerme pegada a la página, que eso hace mucho no me pasaba con una historia. Tiene un lugar muy especial y totalmente digno de una resaca literaria. Me encantaría que me platicaran cuáles fueron las historias que a ustedes les han causado resaca literaria. Déjenlo en los comentarios o siéntanse libres de hacer este video y compartirlo para que todos lo podamos ver. No se les olvide suscribirse para más contenido y para más videos, y los veo muy pronto. Bye.